Hola amigos, de nuevo con monedas. Mirá esto, un bidón lleno, completo de monedas. Todas las encontré con mi detector de metales, pero son monedas muy baratas, muy económicas. Acá en Argentina no tienen valor ninguna de las monedas que están circulando. La mayoría son actuales, hay algunas de la década del 70, hay algunas de la década del 40 y del 50. Y vamos a buscar monedas valiosas acá con Alfonsito, pero fíjate la locura que armé. Mirá esto. Una de las opciones que tiene es poder, mediante un cable HDMI especial que trae, y ahora te voy a mostrar una de las monedas. Ahí la estamos poniendo, mirá qué locura, mirá cómo se ve. Se ve en la pantallita chiquitita, pero también lo podemos ver en la pantalla grande con una definición espectacular. Así que bueno, vamos a trabajar con estas monedas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuántos kilos de monedas son. Algunas me interesan revisar, otras no me interesa revisar para nada. Estas sí me interesan revisar, las de las moneditas de cuproníquel, y también me interesa revisar otro tipo de monedas, por ejemplo las bimetálicas nuevas de Argentina, o sea relativamente nuevas, que se empezaron a acuñar en 1994, y también otras monedas que las vamos a ir viendo a medida que van saliendo. Así que bueno, ahora vamos a ver cuánto pesa. Vamos al Alfonsito. Hay algunas cosas que no corresponden acá, pero bueno, vamos a ir sacando. Esta es una de las que tengo ganas de revisar. Es una Torito de 5 centavos. Estas monedas vinieron con muchos errores. La valiosa es la de 1942. Mira, justo la primera que salió. Vamos a revisarlo. Pero antes, primero vamos a ver de cuántos kilos de moneda estamos hablando. ¿Dónde está la señal? La perdí. Ahí está. Uf, más de 3 kilos de moneda son. Ahora vamos a ver esta. 1942, la de 5 centavos es la valiosa. 5 centavos. No tiene nada especial de este lado. Vamos a ver del otro lado. 1945 y muy arruinada. No tiene ningún tipo de valor. Y así vamos a ir revisando todas las monedas. Calibré el microscopio a una altura bastante buena para ver toda la moneda completa, pero con este control, fíjate lo que puedo hacer. Bueno, ahí está, así que buenísimo, pero esta moneda va a ser muy difícil que encontremos monedas con errores de las valiosas en este tipo de monedas. Hay algunas variantes, ojos saltones, cosas raras. Bueno, te voy a decir una cosa. Este tipo de monedas bimetálicas, no exactamente la de 2 pesos, esta acá hay muchas de estas monedas. En esta moneda de 1 peso bimetálica podemos encontrar dos tipos de errores. Es lo que se llama inserción del núcleo desplazado. Y acá en Argentina se lo conoce como moneda de 1 peso, huevo frito. Pero ¿qué pasa? Te lo voy a poner acá. Estos errores de este tipo de monedas, ahí lo vemos, la moneda está bastante sucia porque bueno, la encontramos en el río. El aro es de cuproníquel y el centro es de bronce de aluminio. Bueno, nosotros vamos a buscar acá un error que es muy poco común, que es la inserción del núcleo descentrado. Pero también puede haber otro error que se llama perforación del núcleo descentrado. Bueno, esto se nota al toque, nosotros ponemos la moneda y se nota al toque. Es una moneda cero valiosa, ya les decía, no tiene ningún tipo de valor. Exactamente, para juntar $1 necesitas hoy en día en la Argentina 315 monedas de esta para hacer solamente $1. Es más, si estas monedas las venderíamos como metal, obtendríamos muchísimo más plata. Exactamente el precio del cobre ahora en Argentina está rondando los 1000 pesos. Y si estas monedas argentinas, vamos a poner acá, cada moneda pesa 6,35, así que por 6,35 necesitamos 315 monedas. Eso nos va a dar un total de 2 kilos. Exactamente 2 kilos de monedas,
impresionante, 2 kilos de monedas para llegar a $1 solamente. Pero si esos 2 kilos lo vendemos por metal, estaríamos obteniendo 2.000 pesos. 2.000 pesos dividido igual, estaríamos obteniendo $6 por vender las monedas que en realidad valen $1. Así que estamos multiplicando por 6 el valor de la moneda. Increíble. Bueno, no tienen valor salvo por el metal. Bueno, esto mismo que te estoy diciendo de las monedas bimetálicas, sobre todo las más viejas, por ejemplo la de 1990 y pico, 94, 95, 96, de todos los países inicialmente no tenían las máquinas bien preparadas, bien calibradas, entonces es posible que hayan pasado ese tipo de cosas, tanto lo que es el núcleo mal insertado o el aro mal perforado. En cualquiera de los dos casos, las monedas de ese tipo pueden valer mucha plata. Inclusive hay otro error que se llama centro capado. O sea, el centro de la moneda está cortada, así que puede llegar a ser una luna creciente, una luna menguante y el aro bien puesto. Esa también es una moneda muy valiosa. Todavía no he visto ninguna en Argentina como esas, pero las otras dos, en los otros dos motivos sí. Pero ya te digo, de cualquier país estas monedas descentradas valen mucho, inclusive muchísimo más de lo que vale la moneda original. Por ejemplo, esta moneda vale $1, pero si llegase a tener el error descentrado podría llegar a valer más de 15.000 pesos. ¿Qué te parece? Encontrar una monedita de esas sería un golazo. Así que vamos a empezar a revisar y las que no sirven para nada las vamos a ir tirando acá. Este es un trabajo de mucha paciencia, te digo, Bueno, mientras reviso estas monedas te quería comentar acerca de esta noticia. Fíjate vos, resulta ser que encontraron una moneda romana que en realidad no la encontraron, estaba perdida entre los cajones de algún museo. Bueno, ahora la sacaron a relucir y parece ser que los arqueólogos, los científicos encontraron que la moneda tenía algunos micro desgastes que coinciden exactamente con la circulación de monedas. Y al parecer esta moneda de oro, que es un aureo, de un emperador que supuestamente no existía, pero si se comprueba que la moneda es real, parece que nos vamos a encontrar con un nuevo emperador romano del siglo III. Algo medio raro porque, bueno, una sola moneda es medio raro encontrar un emperador porque en esa época los romanos acuñaban muchísimas monedas. Pero bueno, de confirmarse, esto sería un hallazgo espectacular. Hay monedas de otros tiempos que se han descubierto personajes históricos gracias a las monedas, pero esto, la del emperador romano, me parece que es medio versa. Así que bueno, vamos a seguir buscando y después te voy a contar alguna otra historia más. Bueno, mientras seguimos buscando monedas te voy a contar otra historia, pero esta es escalofriante porque le encuentran 187 monedas en el estómago de un hombre. Exactamente en la India, este hombre de 32 años con problemas psiquiátricos. Fíjate vos, entró al hospital con vómitos y también con dolores estomacales. Hicieron una radiografía y encontraron esto. Escalofriantemente encontraron 187 monedas. El hombre tenía problemas psiquiátricos, seguramente se creía que era una alcancía, así que bueno, fue operado y acá están las monedas que le extrajeron del estómago. Más abajo podemos ver la foto de toda la feliz familia por un lado, los médicos por el otro, y ahí está el hombre que le sacaron las moneditas de la pancita. Así que bueno, sigamos buscando monedas. Hasta ahora. Mientras sigo revisando, te quería comentar acerca de nuevos lanzamientos de monedas.
En este caso, por acá la tengo, es un lanzamiento de Estonia para apoyar a Ucrania. Es una moneda de 2 euros, solamente creo que se acuñaron 2 millones nada más. Y dice Slava Ukraini, que quiere decir gloria a Ucrania. Así que nueva moneda de circulación para honrar, para ayudar a Ucrania. Acá está el diseño de la moneda. Sigamos buscando monedas porque nosotros no tenemos nada de valor acá. Mira, una moneda de Japón, buenísimo, nada que ver acá. Vamos a separarlo también. Mirá esto, ¿ves la configuración avalada esta? Impresionante, Hasta que lo vi en el microscopio y me di cuenta que no es descentrado, sino que es una mancha. Así que bueno, malísimo. Fíjate esto, Reino Unido va a sacar una moneda de colección por los 60 años, el 60 aniversario de la banda Rolling Stone. Así que por acá la tenemos a la monedita de colección. Bien, una buena noticia para todos los que nos gustan las monedas, pero también nos gusta el rock. Así que buenísimo, sigamos buscando, hasta ahora nada. Acá tengo una moneda que yo le digo la infame, porque tiene una fama inmerecida de ser una moneda valiosa. Fíjate vos, acá la tenemos. Le vamos a centrar bien lo que te quiero mostrar. Vamos a aumentar. Ahí está. La moneda de 1995. Que dice provincias en vez de provincias. Eso está buenísimo, poder direccionar los LED para darle relieve a la figura. Vemos cómo se nota perfecto. Bueno, esta moneda no es valiosa porque si bien se trata de un error, en realidad es una variante de la moneda, fue acuñada así a propósito, pero no deja de ser un error de ortografía, ¿no? Digamos. Fue acuñada en Inglaterra y hay más monedas inglesas del año 1995 con error que sin error. Entonces no es una moneda valiosa, porque como ya te vengo repitiendo, para que una moneda sea valiosa tiene que ser muy escasa y este no es el caso. Otra noticia, esta es una, digamos, triste noticia porque un tesoro de un montonazo de monedas celtas de oro fue robado de un museo alemán y este tesoro está valuado en más de 128 millones de dólares. Lo peor de todo que todas esas monedas celtas de oro van a terminar fundidas seguramente porque los delincuentes no van a poder vender las monedas por unidad. Así que bueno, una triste historia para la numismática. Lamentablemente desaparecieron las monedas estas, esperemos que la policía las pueda encontrar pronto. Sigamos buscando monedas que no son celtas. Esta por ejemplo está toda perforada y no sirve más. Buscando esta moneda, la de 10 pesos, 1976 a 78. Es esta, porque hay algo que te quiero mostrar. Mira, es esta la moneda normal. Ahí lo ves en pantalla. 1977, la del medio. Se acuñó desde 1976 hasta 1978, como te decía. El peso normal es 0.5 gramos. Así que bueno, vemos que está bastante arruinada, pero fíjate esta otra, la que tengo al lado, exactamente, esta es la misma moneda, pero del año, ni se nota, pero es la misma moneda, exactamente, fíjate vos,
la misma moneda, y esta, la diferencia es que fue hallada en el mar y esta en el río. Así que fíjate vos cómo afecta el agua salada, las hace pelota directamente. Y mira esto, voy a mostrar el peso. Esta la encontrada en el río, 6.3, 6.5, disminuyó un poco. Fíjate la que encontramos en el mar, 5.2, más de 1 gramo de material perdido. La última moneda, mirá esto, pura mugre quedó, nada más. Así que bueno, no encontré ninguna moneda, lamentablemente para mí no encontré ninguna moneda interesante para mostrarte, pero bueno, si fuera tan fácil no serían tan valiosas, y lo mejor de todo es que la búsqueda continúa. Así que bueno, déjame un like y no te olvides de suscribirte para ver más videos como este, pero en los próximos sí vamos a encontrar algo.